Ministerio Cristiano Bandera de Amor presenta La paz de Cristo, amados hermanos y amigos de Bandera de Amor, amor a Dios y amor al prójimo. En este mensaje vamos a tratar el tema el arrebatamiento de la iglesia. Para tal efecto, vamos a tomar la cita clásica que está en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17, donde la Biblia dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. En esta cita que hemos leído de Pablo a los tesalonicenses aparece literalmente la palabra arrebatamiento. Ha habido un poco de controversia entre los que son literales, discutiendo sobre si es arrebatamiento o rapto. Quiero decirles que la palabra arrebatamiento viene del griego arpazo y del latín arrebatare. Así lo tradujo la Vulgata. Y esta palabra significa tanto como arrebatamiento o rapto. Rapto en el sentido de tomar algo furtivamente, espontáneamente y quitarlo de la escena. No en el concepto de delito que se tiene en estos tiempos modernos. Otros han usado la palabra levantamiento y otros traslado. Y todo eso es factible, pero la mejor traducción para arpazo es arrebatamiento, arrebatar. Y tenemos en algunos lugares de la Biblia donde se usó la palabra arrebatamiento o arrebato o arrebatado, y se usó la palabra griega arpazo. Por ejemplo, como cuando Felipe salió al paso del eunuco y le predicó la palabra y lo bautizó, y dice la Biblia: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arpazó a Felipe, arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Aquí tenemos claramente una descripción de lo que la palabra arpazo, traduzcase arrebatamiento, rapto, levantamiento, traslado, significa. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más. Lo sacó de la escena en forma rápida y precisa. Luego el apóstol Pablo también narra su experiencia en 2 Corintios 12, del 2 al 4. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años en el cuerpo, no lo sé si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe.
fue arpazo hasta el tercer cielo. ¿Qué figura más hermosa y tan parecida a lo que sucederá con la iglesia? La iglesia será también arrebatada hasta el tercer cielo. Y Pablo, para narrar su experiencia, usó la palabra arpazo. Fue arrebatado, fue raptado, fue trasladado, fue levantado hasta el tercer cielo. Y luego continúa diciendo, y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arpazo al paraíso. Y de nuevo vuelve este paralelo con la iglesia. Fue arrebatado al paraíso, fue levantado, raptado, trasladado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. En Apocalipsis 12:5 también dice que la mujer perseguida por el dragón dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Esto se trata de nuestro Señor Jesucristo, y dice que ese hijo fue arpazo para Dios y su trono fue arrebatado, trasladado, levantado, raptado para Dios y su trono. Entonces, tenemos la palabra arpazo en otras circunstancias, pero con esa yo creo que es suficiente para dejar claro a qué se está refiriendo Primera de Tesalonicenses del 4 al 17 cuando dice que la Biblia será arrebatada. Quiere decir que va a ser raptada, levantada o trasladada hasta donde el Señor esté, y así estará siempre con el Señor, porque desde que la iglesia sea arrebatada no se separará más de Cristo. Vamos a ver algunas citas que anuncian el arrebatamiento. El Señor dijo en San Juan 14, 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta expresión, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, el apóstol Pablo le dijo a los romanos, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, levantará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu. Ese es el enroque, el enlace que nos va a unir. Tener el espíritu de Dios en nuestro corazón nos va a llevar, os tomaré a mí mismo. Por lo tanto, para ser arrebatado hay que tener a Dios en el corazón. Luego en Romanos 8:19 hay otra cita que está refiriendo al arrebatamiento, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Primera de Corintios 1, 7 y 8 dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, 51, 53. Pablo habla de la resurrección y habla del arrebatamiento. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esta cita es muy paralela con Primera de Tesalonicenses 4, donde habla de muertos resucitados y de vivos transformados. Entonces, Pablo continúa diciendo en 1 Corintios 16, 22, y el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Maranata, Cristo viene, el Señor viene por su iglesia. También Pablo le dijo a los filipenses, mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Luego, Filipenses 4:5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Colosenses 3:4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Primera de Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 2:19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo 6:14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Segunda de Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Santiago 5 del 7 al 9, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Primera de Pedro 1:7 dice: porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro 1:13, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Primera de Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Primera de Juan 2:28, y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Apocalipsis 2:25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Estas son citas sobre el arrebatamiento. El arrebatamiento comúnmente se confunde con la segunda venida, pero el día del Señor que le mostró el Señor a Juan,
Como dice en el capítulo 1, estaba yo en el día del Señor. No es que estaba en un día de 24 horas, no estaba en el domingo, no estaba en el sábado como algunos han pensado, sino que estaba en el día grande del Señor, que empieza con el arrebatamiento y termina con el juicio del gran trono blanco en un periodo de 1007 años. Y el Señor habla de cosas incluidas en ese periodo, a veces las mezcla, las intercala y eso hace difícil la interpretación, pero cuando hay revelación se puede discernir de qué se trata. Hay citas sobre la segunda venida, que es una profecía exclusiva para Israel. En Daniel 2, 44 y 45 dice: el reino dejado a otro pueblo desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces la piedra cortada no con mano es la segunda venida de Cristo, la roca eterna que desciende. Y esta desmenuza todos los imperios que ha habido antes: el de hierro, el de bronce, el de barro, de plata, el de oro, el imperio babilónico, medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, el imperio del anticristo. Todos serán desmenuzados por el poder de este rey soberano que reinará por los siglos de los siglos. Y eso sucederá. Empezará su reino a partir de su segunda venida y su estadía en la tierra durante el milenio. Daniel 7 del 9 al 14 dice: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Eso sucederá en la segunda venida, porque ese día nuestro Señor destruirá a la bestia, el anticristo. Daniel 12:1-3 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto es una profecía inserta en el libro de Daniel, exclusiva para el pueblo de Israel, que sucederá con la segunda venida. Luego dice Zacarías 12 del 10 al 11: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Esta es una cita tremenda, porque será el día en que Israel reconozca a nuestro Señor Jesucristo como su Mesías y se den cuenta que sus padres allá en el pasado crucificaron al unigénito, al primogénito, Hijo de Dios, a Dios manifestado en carne, y se afligirán al darse cuenta de lo que hizo el pueblo, y se afligirán y habrá gran llanto en Jerusalén. Y ese alude allí al valle de Megiddo, donde se realizará la batalla de Armagedón. Ese será el día en que Israel se dé cuenta de su gran error que cometieron al no aceptar a Cristo. Pero ahora ya, en la postrera instancia, lo aceptarán para bienestar de todos, de todo el remanente fiel que le aceptará. Zacarías 14, del 1 al 15, ahí un resumen dice: después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. En aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Ese es el día en que el Señor viene en su segunda venida y se posa sobre el monte de los olivos para quedarse en la tierra por 1000 años, gobernando en el milenio.
Mateo 13, 41 y 42 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese es el juicio de las naciones que sucederá con la segunda venida de Cristo, cuando el Señor juzgue a todos los que atacaron a Israel, a todos los que se confabularon con el anticristo para aniquilar al pueblo de Israel. Serán tomados, juzgados y echados al fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 26, 64 dice: Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esta cita tiene un tremendo trasfondo y contenido profundo acerca de la divinidad. En el lenguaje del judaísmo, decir Hijo del Hombre es aludir a aquellos que mencionaron los profetas. Es la manifestación del Mesías, del Cristo, es la manifestación humana de Dios mismo. Y Jesús estaba siendo allí juzgado ante el sumo sacerdote. Y le pregunta el sumo sacerdote: ¿eres tú el Cristo? Y él le dice: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre. Yo soy Dios manifestado en carne. Y luego le dice: sentado a la diestra de Dios, que en el lenguaje judío significa sentarse en el poder de autoridad, en el trono de autoridad y poder de Dios para gobernar. Él le dice: mira, soy el Hijo del Hombre, me voy a sentar a la diestra del poder de Dios y voy a venir en las nubes del cielo. Y todo el Antiguo Testamento habla que el único que cabalga sobre las nubes es Jehová de los ejércitos. Les estaba diciendo el Señor que Él era Dios manifestado en carne. Por eso el sumo sacerdote dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos si Él mismo ha blasfemado? Porque era una blasfemia para un hombre asumirse el título de Hijo de Hombre, decir que se va a sentar a la diestra de Dios y que va a cabalgar en las nubes del cielo. Esas atribuciones son exclusivas del Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Esas citas son de la segunda venida. Hay contraste, no es lo mismo el arrebatamiento que la segunda venida. En la segunda venida Cristo viene, en el arrebatamiento Cristo viene en el aire a buscar a su iglesia. En la segunda venida Cristo desciende con los suyos y se queda. Hay una diferencia total. En el arrebatamiento solo se llevará a los creyentes, ya sea que estén muertos, resucitarán, ya sea que estén vivos, serán transformados y se los llevará a su presencia. En la segunda venida no se traslada a nadie a ninguna parte, porque el Señor viene y se queda acá con todos. En el arrebatamiento la iglesia se va a la casa del Padre. En la segunda venida los santos de la segunda venida no van a la casa del Padre, sino que se quedan en la tierra con el Señor. En el arrebatamiento, al momento del arrebatamiento, no hay juicio en la tierra, solo hay un arrebatamiento. En la segunda venida estará el juicio de las naciones. En el arrebatamiento la iglesia asciende a los cielos en el aire. En la segunda venida Cristo se establece en la tierra con su reino milenial. En el arrebatamiento es inminente. La segunda venida tiene señales específicas. El Señor dijo: inmediatamente después de estas cosas aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Cuando haya conmoción en los cielos y el sol se oscurezca y la luna se convierta en sangre, inmediatamente después de eso será la segunda venida. El arrebatamiento es solo para los creyentes de la iglesia, pero la segunda venida todo ojo le verá. El arrebatamiento es tiempo de gozo para los arrebatados. La segunda venida es tiempo de lamentación para todas las tribus de la tierra. El arrebatamiento sucede antes de la gran tribulación. La segunda venida es después de la gran tribulación. En el arrebatamiento no se menciona a Satanás. En la segunda venida, Satanás es atado por 1000 años en el pozo del abismo.
En el arrebatamiento, después del arrebatamiento, estará el tribunal de Cristo. En la segunda venida no habrá galardones para nadie. En el arrebatamiento se queda a la espera de las bodas del Cordero. Pero en la segunda venida la iglesia vendrá con el Señor a participar de la boda. Después del arrebatamiento comienza la gran tribulación. Después de la segunda venida termina la gran tribulación y comienza el milenio. Es evidente que no se trata del mismo evento porque se trata de la iglesia y se trata de Israel. Entonces, este mensaje es para dejar claro que hay una diferencia abismal entre una cosa y otra. Que el arrebatamiento es algo exclusivo para la iglesia, porque el día de Pentecostés se abrió un paréntesis para que entren los gentiles y se cierra con el arrebatamiento. Y cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces Dios vuelve a tratar con Israel. Por eso, desde Apocalipsis 5, 6 adelante, la iglesia sale de la escena porque Dios ya terminó de tratar con la iglesia y ahora vuelve a tratar con Israel. Así que hay que estar preparados, porque primero es el arrebatamiento, primero Dios concluye con la iglesia y después lo hará con Israel. Hay que seguir adelante y estar preparados porque el Señor viene pronto a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Sigamos adelante hasta el día de la redención. Que Dios le bendiga. Bandera de amor, amor a Dios y amor al prójimo.